Yo en la homilía de hoy me gustaría simplemente decir dos cosas que creo que son importantísimas. La primera es este pasaje que hemos escuchado, donde nos recuerda el momento solemnísimo de la institución de la Eucaristía, de la Última Cena. Esas palabras de Jesucristo en ese momento antes de padecer, que para nosotros fue el comienzo de una vida radicalmente diferente, cuando nos arrodillamos delante del obispo y el obispo nos dijo: recibe la ofrenda del pueblo cristiano, imita lo que conmemoras, no me acuerdo muy bien, más o menos son así las palabras, y configura, conforma tu vida con la cruz del Señor, imita lo que conmemoras. La cena pascual que se celebra antes de padecer. En otras palabras, que quien no está dispuesto a configurar su vida con la cruz del Señor, quien no está dispuesto a este padecer, que no coma de este pan, porque este pan es el que nos da la capacidad de compadecer, de sufrir, de llevar, de configurar nuestra vida con la cruz del Señor. La Eucaristía es un magnífico examen de conciencia de lo que ha sido a lo largo de los años de mi ministerio la cruz del Señor. ¿Qué destinos he buscado? ¿Cómo he vivido la cruz, la penitencia, el sacrificio, la pobreza, la renuncia, el buscar los lugares más oscuros, el buscar los lugares que no quiere ir nadie, en la confraternidad o en las diócesis en las que servimos, el querer a las gentes a las que no quiere nadie? ¿Qué ha significado a lo largo de estos años la configuración de mi vida? En la liturgia de las horas, creo que, no sé si es igual aquí en este país, sale hoy el himno que a mí más me gusta de todo el año litúrgico, que dice: oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Y pregunta: ¿cuál dará mayor asombro? ¿O el traerte yo en el hombro, o el llevarme tú en el pecho? ¿Qué dará mayor asombro? ¿Que yo, como buen pastor, te lleve a ti sobre mis hombros, o que tú, como oveja mía, te hayas alimentado de mí, que soy el pasto de tu vida? ¿De qué manera la Eucaristía ha alimentado la vida mía? ¿Cómo son las misas que celebro? ¿Qué piensa la gente de cómo celebro misa? Yo, por el modo de celebrar, expreso la emoción que a mí me produce cada vez que me revisto de estas vestiduras y celebro tan santos misterios, o me he acostumbrado tanto a hacer las cosas tan mecánicamente que no son más que gestos que hago, que en cuanto puedo, pues liturgia, plegaria eucarística número 2 y canten lo menos posible. ¿Cuál ha sido a lo largo de los años mi relación con la Eucaristía? Este sería el primer aspecto. ¿Qué significa la Santa Misa, la Eucaristía, en mi vida? Hoy hablábamos del tiempo que le dedicamos a estar frente a Jesús, con Jesús en el sagrario. Si a mí me gusta estar ahí, si me gusta estar contigo, que me pasaría las horas de mi vida ahí, y que si alguien, uno de los sacerdotes más santos que yo he conocido es don Baldomero Jiménez Duque, sacerdote diocesano de Ávila, capellán de la Encarnación durante mucho tiempo y probablemente el hombre que en su tiempo más sabía en el mundo de Santa Teresa de Jesús. Cuando yo era muy anciano, muchos de nosotros, que no éramos de Ávila, íbamos a la casa sacerdotal de Ávila simplemente a ver a don Baldomero, que estaba ya en la última purificación en la noche oscura. Tú llegabas a la casa sacerdotal y había sacerdotes viendo la tele, había sacerdotes jugando a las cartas o al dominó, había sacerdotes hablando entre ellos o con algún familiar, pero si preguntabas a los encargados de la casa ¿dónde está don Baldomero?, siempre te decían: ¿dónde va a estar? En la capilla.
Y eso me parecía a mí siempre tan impresionante, porque ahí estaba este viejecito que apenas si veía la liturgia, y ahí estaba simplemente a que llegara el Señor a buscarle. Eso no se improvisa, hermanos. Ese hombre vivió así. Pero cuando lo que se celebra en la Eucaristía es aquello en lo que consiste mi ministerio, que cuando tú ves a este sacerdote vivir, lo único que está viviendo es en serio lo que celebra, que toda su vida de antes y que toda su vida después de la celebración es pura coherencia con este misterio, te das cuenta que este hombre ha configurado su vida con este misterio. Y la segunda cosa que quería decirles es de las cosas que más terror me producen, y he tenido discusiones bastante serias con algún obispo, religiosas ni te cuento, a mí me asombra, cosa que yo no he visto tanto en otros países, es el desapego del sacerdote y la Eucaristía. Y en concreto me refiero a los ministros extraordinarios de la comunión. En la primera misa crismal en la que estuve en Tlapa el año pasado, pues estábamos, yo creo que casi todos o todos, estaríamos 50 sacerdotes concelebrando con el obispo. Y cuando llega el momento de distribuir la comunión al pueblo de Dios, salen unas señoras con un uniforme. Oye, tienes a 50 sacerdotes. Pues no, tienen que salir unas señoras que están dedicadas a eso, que es que te quitan el Santísimo de las manos para llevarlo ellas al sagrario. Yo le tuve que decir a una señora, ¿usted me ha visto que estoy inválido? ¿Parezco paralítico? Ay, no, es que es nuestra función. No, perdone, no es su función. Es que usted no quiere dar participación a los laicos. ¡Wow! Le digo, señora, esas cosas ya no se dicen en mi país desde los años 70. Van ustedes con 50 años de retraso. A ver si la participación activa de los fieles consiste en a ver cómo subimos más laicos al altar. Por favor, que ese sarampión ya se ha curado hace mucho tiempo en la Iglesia, pero desde luego en algunas van con bastante retraso. Son los que llevan la comunión a los enfermos. ¿Por qué no lo llevas tú, caramba? No, te vienen unas señoras estupendas que no tengo nada que cuestionarles, se te ponen todas aquí delante con un portaviático. 2, 4, 3. ¿Y tú qué vas? ¿Te vuelves a ver la tele, a jugar al WhatsApp? ¿Al qué? ¿Al qué? En una semana ¿tú no tienes tiempo para llevar con tus coadjutores esa comunión a los enfermos? ¿Cuántos de esos enfermos están comulgando en pecado? ¿No se dan cuenta que nos están arrebatando la Eucaristía de las manos? O sea, no saben la cara que... Y son unas religiosas estupendas. El día que les dije a las hermanas donde yo estoy, eso sí, cuando yo llegué a Arroyo Prieto, había 2 religiosas que llevaban 3 meses sin misa. No le importó a nadie, ni al obispo, ni a los párrocos que atendían esa comunidad. El día que yo fui, con un camión de repartir el pan del seminario, porque yo no tenía vehículo, pedí al seminario de Tlapa un vehículo donde había comprado una cama, un colchón, unas sábanas, una sartén, porque no había nada para vivir, y llamo, hermanas, voy con un poco de la mudanza, pero por favor que cuando llegue me gustaría celebrar misa en la capilla de ustedes. Y cuando llegué me miraron como, ¿misa para nosotras? En nuestra capilla, padre, aquí jamás, en la historia de jamás, se ha celebrado una misa. Nosotras damos la comunión, nosotros nos damos la comunión, y cuando se nos acaban las formas a los 3 o 4 meses, llamamos a Tlapa y viene uno de los padres y trae más formas y seguimos nosotros. Porque nosotros ya no vemos ninguna distinción entre un servicio de la palabra, pues hagan una celebración de la palabra, pero vamos, ni que fuera lo mismo. Pero, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a que nos han arrancado la Eucaristía de las manos o que la hemos entregado? ¿Que nosotros es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo?
que bueno, porque no puede consagrar la hermana, si no, vamos, hace rato que estarían consagrando. Exponen ellas, retiran el Santísimo ellas. ¿Yo a qué me dedico? ¿En qué se me va el día? ¿Qué otra cosa tengo que hacer que ser una procesión del Corpus por las calles de mi parroquia? Yo es que me quedo alucinado. Y yo he dado una norma, vamos, pobre hermana que se atreva a que me entere yo. Tienen ellas prohibidas darse la comunión mientras yo esté. Que vienen un día, que no hay hora, que vienen después de la misa, lo que sea. Por favor, llámeme, hermana, a la hora que sea, que yo voy a darle. No, si ya lo podemos hacer nosotros, estamos autorizadas. ¿Qué parte, hermana, de la palabra extraordinario es la que no entiende? No es usted ministro de la Eucaristía ni de la comunión. Extraordinario. Cuando yo no estoy, pues, por favor, hermana, vaya usted. Cuando me pegué una torta, me caí por una montaña, le pedí a la hermana que fuera ella. Pero ahora ya es que da igual, la Eucaristía la lleva un laico, la lleva una monja, la lleva no sé quién. ¿Es eso? ¿Es eso para lo que está esa gente en la iglesia? ¿A mí en qué se me va la vida? ¿A qué me dedico desde que levanto hasta que me acuesto? Si mi vida no está centrada en la Eucaristía. Por favor, miren cómo están haciendo las cosas en las parroquias y que no les arranquen la Eucaristía. Mucho peor, porque nadie les va a arrancar nada. Es que lo entregamos. Todo el mundo puede abrir el sagrario, todo el mundo no sé qué, habrá habido abusos de la Eucaristía que ni te cuento, por ignorancia, por dejadez. Pues mira, si se hemos dejado nosotros, imagínate la pobre gente, que qué sabrá. O sea, a mí esas cosas, chico, me impactan. Si soy yo el que tengo que ir a llevar la comunión a los enfermos, que alguna vez no puedo, que no puedo llegar a todos, extraordinario. Pero no puede estar la gente en la adoración al Santísimo y yo arriba viendo la tele. Entonces, ¿qué es lo que yo creo una de las tragedias de este país? Es cómo se ha creado un divorcio entre el sacerdocio. Mira que has dicho palabras que me las has quitado de la boca, citando a don Demetrio. El divorcio entre sacerdote y Eucaristía. ¿Cómo es posible que yo un domingo celebre 6 misas, que está prohibidísimo por la Iglesia, y el lunes, si no hay intención, no celebro y no me pasa nada? ¿De qué soy yo si no soy un mercader de sacramentos? Entonces, a mí me parece que nos deberíamos de preguntar qué significa esto en el día a día de mi vida. Muchas veces tenemos en las casas capillas, que yo no sé para qué ustedes tienen capillas, si es que vas y tienen 2 dedos de polvo, que por allí no visita nadie. Oiga, es como tener a la abuela en una mecedora, que nadie le hace caso, pero que ahí está, porque la hemos dejado delante de la tele. El Santísimo está, pero nosotros no. ¿Cuántas capillas abandonadas hay en nuestras casas? Quiten la capilla, si está de adorno, que seguro que lo pueden usar ese espacio para otra cosa. Pero si no es un sitio de visita habitual, ¿qué sentido tiene tener un oratorio en la casa que nadie visita, o casi nadie, o de vez en cuando, si a 20 metros está el sagrario de la parroquia? No, ¿eso no es un Cristo abandonado? Yo no sé a qué me dedicaré, pero que mi vida y la Eucaristía han seguido caminos muy diferentes. Yo creo que tenemos mucho que renovar y mucho que pensar. Pero no dejar a Jesucristo abandonado, no dejar a Jesucristo en manos de cualquiera. Tú no dejarías, un padre no deja a un hijo en manos de cualquiera. Es lo más precioso que tienes en esta vida. Es que no te lo quite nadie. Ese es tu tesoro escondido, ese vivo pan de vida. Aquesta fonte, dice San Juan de la Cruz, aquesta fonte está escondida. San Juan de la Cruz, en sus obras completas, solo habla 2 veces de la Eucaristía, y lo hace en una sola palabra, en una sola poesía.
que es el poema de La Fonte, nunca más habla de la Eucaristía, en todas sus obras completas. Pero 2 veces dice, hablando de la Trinidad, aquesta fonte, Dios, Trinidad, está escondida en este vivo pan por darnos vida. Y eso es para lo que yo renuncié a todo, a padre, a madre, a hijos, a tierras y a esta vida, solo por poder dedicar mi vida a este vivo pan que da la vida. ¿Cómo puedo permitir que alguien me lo quite de las manos?